El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio, y les advertí la semana pasada que este diálogo entre México y Colombia, hoy aprendiendo de México sobre todo este movimiento de la escuela mexicana, nos iba a dar para 2 sesiones de estos convites. Hoy es la segunda sesión, Escuela Nueva Mexicana, segundo momento. Bien, ustedes recuerdan del programa anterior, hicimos todo un recorrido por lo que es como el origen de la Escuela Nueva Mexicana, y en ese origen de la Escuela Nueva Mexicana encontrábamos todo un ejercicio que Gabriel Rojo amablemente nos pone sobre la mesa para comprender las particularidades de América Latina en términos de lo que son nuestras decisiones políticas, nuestra organización económica y nuestras problemáticas sociales, y la relación que eso tiene muy estrecha con nuestros procesos educativos, y por eso esa revolución tiene que empezar de los procesos educativos. La semana pasada hablamos un poco de ese marco y hoy vamos a meternos mucho más adentro de esa Escuela Nueva Mexicana para entender desde lo pedagógico, pero también desde lo político y social, de qué se trata este ejercicio. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, para quienes no estuvieron la semana pasada, quiero contarles que nos acompaña Gabriel Rojo Vences. Él es un destacado académico y profesional en el ámbito educativo, con una sólida trayectoria en formación en docencia, con preparación extensa. Cuenta con estudios como profesor de educación primaria, una licenciatura en educación básica, una maestría en educación superior y un doctorado en didáctica de conciencia histórica. Sin duda, ese doctorado y toda esta formación y toda esta experiencia ha llevado a Gabriel a consolidar un discurso que no es solo un discurso pedagógico, sino que es un discurso social y político que le viene muy bien a las lógicas, digamos, escolares. Gabriel, en este momento, es el responsable de la Oficina de Formación Continua de la CIEM, Servicios Educativos del Estado de México. Gabriel, bienvenido otra vez a nuestros micrófonos, no lo queremos dejar ir. Qué amable, muchísimas gracias. No, qué gusto. Para mí es de verdad un placer poderme comunicar, estar en diálogo con nuestros hermanos colombianos, nuestras hermanas colombianas, que de bien me recibieron muy cariñosamente, muy amorosamente en estos encuentros latinoamericanos, que yo me vengo muy fascinado por la respuesta que tuvimos en nuestros compañeros. Allá hubo un colega que me abraza y me dice: usted es un berraco. Yo decía, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es un berraco? Ya tuve que investigar el sentido que le quiso dar, ¿no?, a la expresión berraco. Acá en México tenemos otra acepción, pero ya investigando entendí. De pronto yo le dije gracias, no sabía qué me estaba diciendo, pero por la emoción que había en su rostro pensé que era algo padre, ¿no? Entonces le digo, algo chévere, como dicen allá. Lo abrazo igual, le respondo el abrazo y le digo, o sea, qué amable, muchas gracias. Pero de verdad a ti te agradezco este espacio. Es una fortuna poderme mirar, poderme sentir cerca de mis amigos y amigas colombianas, con todo el gusto. Y Gabriel, sin duda usted es un berraco. Un berraco en el sentido
para nosotros una persona berraca es una persona que le mete mucha garra, y esto a propósito de esta metáfora que tú nos pones del tigre. Eso así, para nosotros algo con berraquera es algo que tiene que meterle mucha fuerza a lo que hace, a lo que construye. Entonces, sin duda alguna, usted es un berraco, y aquí le escuchamos esa voz con esa berraquera tan fuerte que nos anima mucho a pensar la escuela. ¡Échale, mijo! Gabriel nos puso sobre la mesa un montón de cosas en el programa pasado, y yo me quedé pensando en muchas que las alcancé ahí a anunciar el final. Y una de esas tiene que ver con convertir la escuela en un escenario para lo comunitario, ¿cierto? Digamos que lo comunitario parece que tiene un peso muy importante en esta anunciación de la nueva escuela mexicana, que rompe con estos individualismos que son propios de las lógicas de competencia, de las lógicas de organización escolar, y que se van metiendo en la cabeza también tanto de los niños como de los maestros como de las familias. A mí me dejaba pensando un poco, escuchándote, una movilización que dice ya no va a haber materia, ya no vamos a llenar cuadernos y cuadernos de cosas, y pensaba en prácticas que nosotros hemos tenido en Colombia. Nosotros acá en el ejercicio como maestros o acompañantes de maestros en formación, pues hacemos propuestas que se acercan, ¿no? Como a pensar, bueno, no vamos a llenar cuadernos, hoy vamos a salir con los niños, vamos a registrar una observación, vamos a hacer otra cosa, y ese día, Gabriel, al otro día nos llegan todas las notas de los papás diciendo que nosotros no hicimos nada, demandando cuadernos llenos, demandando acciones de los niños sentados en aulas por horas. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Me gustaría escucharte, tanto los profes como los padres, cómo han recibido esta apuesta que claramente rompe con una escuela que es con la que nos hemos formado pues prácticamente todos. Todos. Mira, sinceramente no ha sido un panecillo con mielecita y no. Un bolillo con miel, no. En México aún hay algunos estados de la República gobernados por gobiernos conservadores que han impedido incluso la penetración de los libros de textos, los libros para el maestro, que se le han llamado libros sin recetas para el maestro y para la maestra. Es un libro que tiene principios que orientan procesos, pero que no tienen lecturas, es decir, no tienen el ABC, sino son libros que se pueden ajustar a cualquier territorio, libros que se pueden ajustar a cualquier comunidad, a cualquier región o provincia. Pero impulsar una propuesta pedagógica de esta magnitud implica romper con esquemas de pensamiento primero en la escuela. Es decir, Sabater, por ejemplo, planteaba antes de morir algo que me encantó en su libro El valor de educar. Decía, en el proceso de humanización, la escuela tiene que dejar de enseñar conocimientos. Ya no tiene que preocuparse por los conocimientos, porque los conocimientos se alcanzan con un doble clic. Hoy la escuela tiene que transformar su colocación ante esto y enseñar a aprender a ser humano. Y para esto entonces ya no hay que enseñar materias, hay que enseñar a formarse como un ser humano, en términos de Herbart, como la elevación de lo humano como totalidad. Y para eso las materias son una paradoja, porque las materias fraccionan al ser humano, es decir, lo dividen. Entra a la clase de español, se va el maestro, entra a la clase de matemáticas, se va el maestro, entra a la clase de arte, se va el maestro, llega el de talleres, se va, etcétera. Y entonces el estudiante está bombardeado y partido en 20 cachos. Y esos 20 cachos, ¿cómo rearmarlos y ya no nombrarlos, pero que sigan presentes? Es decir, yo no voy a dejar de trabajar matemáticas, no voy a dejar de trabajar la lectura, porque son dispositivos y herramientas de la cultura fundamentales para poder aspirar a transformar mi mundo. Así, pero no los voy a trabajar como contenidos de enseñanza, voy a trabajarlos como herramientas de la cultura que me van a permitir mejor entender lo que está ocurriendo en mi contexto de realidad. Y entonces la matemática la uso, no la enseño. La lectura la uso, no la enseño. Es decir, no enseño sa, se, si, so, su. Enseño a preguntar cuánto vale el kilo de naranjas. Y dice, naranjas, 37 pesos el kilo. Ok, ¿cuántas horas debo trabajar para comprar un kilo de naranjas? No sé si me estoy explicando acá.
Entonces, el concepto naranjas no es solamente el conjunto de letras N, A, R, A, etcétera. No, naranja es un concepto de vida. Naranja implica una serie de relaciones conceptuales con el mundo y que para entender lo que hace la naranja en mi cuerpo, su contenido científico, químico, que tiene vitamina C, que forma parte del platillo del bien comer y lo que tengo que comer para no tener obesidad. Entonces yo puedo trabajar desde el concepto de la naranja en el mercado, no sé si me estoy explicando, todos los campos de conocimiento y desde ahí entonces impulso un proyecto para ver los que producimos naranja, cómo utilizar la naranja para mejor vivir en nuestro proceso de alimentación, pero también cómo meterla al mercado para tener mejores ingresos, pero también cómo establecer un proceso de elaboración de otros productos con la naranja y genero empleos. Y entonces trabajo sociedad, cultura, economía, matemáticas, ciencia, arte. Hacemos la ronda de la naranja, cantamos la canción de la naranja, el poema de la naranja, o sea, todo desde la naranja. No sé si estoy siendo claro acá. El proyecto del cultivo de naranjas, vamos. Y entonces hubo una reacción social, tanto de los pueblos que están gobernados por los conservadores, de que eso era un proyecto comunista, que nos íbamos a convertir en Venezuela, que nos íbamos a convertir en Cuba, socialismo, que para quitarles a todos sus bienes y generar a todos la pobreza. Entonces eran libros socialistas que estaban trabajando la confabulación en contra del gobierno, en contra del sistema, en contra de los poderosos, y no les convenía que nuestros niños tuvieran esta otra mirada desde la escuela, y por lo tanto había que transformar una serie de escenarios, la pizarra usarla de otra manera, la inteligencia artificial utilizarla de otra manera, los medios utilizarlos de otra forma, los libros utilizarlos de otra forma. Es decir, ya no preguntar sobre el contenido del libro, sino cómo la información del libro me permite tener posiblemente otra mirada sobre lo que estoy trabajando en mi relación con mi mundo. Entonces, el problema fue que tanto los padres como vienen formados por esa escuela que ya no queremos, traen el concepto de tarea, traen el concepto de ejercicios, traen el concepto de aprendizaje desde la repetición de memoria visual y auditiva. Y entonces ellos quieren ver en las libretas de los estudiantes ejercicios llenos de planas, tareas, copias, pegotes, etcétera, etcétera, que nada les deja ni siquiera tiempo en la tarde para que los niños jueguen y hagan uso de su tiempo libre como niños, que sean niños. Se les dejan trabajos que nosotros les llamamos de otra manera, ya no le llamamos el concepto de tarea de la escuela, donde el niño tiene que investigar, donde el niño tiene que producir, donde el niño tiene que hacer registros sistemáticos de fenómenos, donde el niño tiene que hacer otras cosas, donde no tiene necesariamente que estar haciendo llenado de hojas sin sentido. Pero la resistencia no solamente estuvo en padres, también entre los colectivos de maestros, es decir, los maestros que no lograron entender ni la reforma anterior, mucho menos esta reforma, en su lenguaje circulaba, es la misma burra, nada más que revolcada. Nunca entendieron en esencia, no entendían en esencia la diferencia de concepción del sujeto que se deseaba formar y la estructura curricular como venía en otros momentos con la tendencia partida en materias en un modelo competencial a un modelo articulador de campos de formación que se trabajaban a través de metodologías sociocríticas, dicho de esta manera, donde el chico trabajaba ya no solo, sino en relación con unos otros que también aportan saberes. Entonces, nos ha sido, diríamos, no complejo, sino complicado. Nos ha sido complicado poder lograr que todos los colectivos, que los padres de familia poco a poco vayan entendiendo, entran a observar trabajos a las aulas, se invita a un padre, a dos padres, paulatinamente para que rieguen la voz y vayan allá con el chisme y digan, no, es que es muy interesante lo que está haciendo la maestra con mi hijo. Entonces los padres se empiezan a convencer y en las reuniones se hacen prácticas con ellos, ejercicios donde se les pone un trabajo como lo hacía la escuela anterior, de un llenado de números, series de números, ya, y memorícenlos y ahora sí, repítanlos, sale. Ahora hacemos otra cosa. Vamos, ¿cuánta agua tiene mi vaso? ¿Cómo saberlo? ¿Se puede medir o se puede enumerar? ¿Qué será? ¿Una cantidad continua o una cantidad discontinua? Y los padres se empiezan a preguntar, ¿de qué me estás hablando? Yo no entiendo eso. Ah, pero sí entendiste,
pi por radio al cubo por altura sobre 3, ¿no? Y pasaste grado. Entonces, ¿de qué te sirvió eso para entender cuánta agua tengo en este vaso? No sé si me explico. Es decir, para que el padre mismo entendiera la diferencia que está habiendo en un enfoque pedagógico que intenta rescatar al sujeto y catapultarlo para que sea un sujeto que indague, que busque, que construya, que imagine, sí, que construya sueños, que transite de un modelo déspota a crítico, que somete a un sujeto y lo esclaviza, le roba su voluntad, a un modelo que busca rescatar la humanidad de ese sujeto con sus saberes, sus experiencias, lo que le hace falta, lo que le duele, lo que le molesta, y trabajar principios, valores, no desde la enseñanza del valor, sino desde el acto de vida del valor. Es un poco esa lógica que tenemos que ir poco a poco. Me parece que es un modelo que no se va a dar de la noche a la mañana, es una revolución realmente, revolución de conciencias, pero es revolución de conciencias de padres de familia, de gobiernos, de maestros y de la sociedad en su conjunto, para entender que todo este es un tejido que hace el sentido de una nación que busca un proyecto distinto de mejoras en todos los procesos de vida de todos los ciudadanos, pero que la escuela es fundamental para lograrlo, ¿no? Ya me fuiste contestando algo que me iban haciendo mientras te escuchaba, una inquietud que se me iba generando, y era, claro, yo me encuentro toda esta resistencia y ¿qué hago con los papás? Ya nos fuiste contestando, los invitan, ellos miran, participan, hacen parte, porque ahí creo que también hay una de las lecciones más importantes que nos dejan ustedes con esta propuesta, y es que generalmente cuando se piensan las propuestas educativas, las transformaciones educativas, se piensa en lo que los niños y niñas van a recibir, pero no pensamos un poco en ese profe que tiene que hacer ese cambio, que también fue formado en otra lógica, que también fue pensado en otra lógica. Seguramente que ese profesor también tiene que hacer una transformación en su pensamiento o una revolución de su conciencia. Y asimismo los papás, obviamente, porque es toda una comunidad que de alguna manera, pues yo no sé si podemos seguir hablando de lógicas colonizadoras, yo creo que sí, pues tiene una conciencia colonizada, que de alguna manera incluso le han vendido para pensar que lo que su opresor hace está bien. Tú nos nombrabas en la sesión anterior, decías, se le habla a la gente de que hay que fortalecer al rico para que lo que el rico produzca no chispee un poquito, y eso es un poco de alguna manera lo que pasa en Colombia. Nosotros hemos pasado ahorita por la lucha, la disputa de muchas reformas, entre ellas las laborales, las pensionales, y es muy curioso ver a la gente en las calles pidiendo que no se reforme. O sea, que pareciera que están conformes con lo que hay, y uno dice, no puede ser que sea el pueblo el que esté defendiendo, digamos, a su verdugo, ¿no? Pero eso de alguna manera está muy relacionado con esto que tú estás mencionándonos acá, y es que son conciencias pues adiestradas, ¿no? De alguna manera pues ha sido un ejercicio de hacerle creer al que está por debajo que ese es su lugar y que allá se tiene que quedar, y demandar eso. Entonces está muy bonito esto que nos cuentas, porque realmente de verdad nos inspira a pensar cómo hacemos que los papás hagan parte del proyecto. O sea, no solamente la semana pasada nos nombrabas con sus saberes y sus conocimientos, sino que vengan y se hagan preguntas matemáticas, que vengan y se hagan preguntas de ellos cómo leyeron, de ellos que entienden de un texto, y puedan desde allí hacer una comprensión de unas nuevas pedagogías. Nuestra radio transmite, comunica, informa, divierte, entretiene y, lo más importante de todo, enseña. Compartir conocimiento con entrega, amor y profesionalismo desde nuestros micrófonos para el mundo se ha vuelto pilar de nuestra labor. La Pedagógica Radio, 8 años de aula sonora en el mundo a través de la radio. Échale, mijo. Bien, Gabriel, sigamos hablando porque esto está muy bueno. Yo sigo pensando en varias cosas y quedamos en punta antes de escuchar a Luis Miguel sobre el tema de los profes. Creo que una escuela que es distinta requiere un profesor que es distinto.
¿Cómo se está pensando o cómo vienen ustedes haciendo esta transición también o este proceso de formación con los nuevos profes y con los profes que ya están en la escuela? ¿Cómo ha sido ese proceso? Me imagino que en los profes también hay resistencia. Sí, mira, hay dos procesos o tres que estamos trabajando paralelos. La reforma a las escuelas normales formadoras de docentes. También ya no desde el Estado o desde la Secretaría de Educación, sino los mismos profesionales de las instituciones de educación superior formadoras de docentes participan en el proceso de codiseño de sus mallas curriculares. Son ellos quienes establecen los programas a partir de la última reforma 2018 a 2022, que ya en el 2022 superan el modelo de competencias y trabajan ya el humanismo mexicano en la propia institución formadora de docentes. Esto es para la formación inicial. Pero para los que ya están en servicio, se ha transformado todo lo que hoy conocemos como carrera magisterial, como el Programa Nacional de Formación Continua, que para decirlo en comillas, tu servidor es el responsable de la Oficina para la Formación Continua en el Estado de México, no menor, es un estado de los más grandes en población, alrededor de 18 millones de ciudadanos, ¿sí? Y tenemos en México en general más de 250,000 escuelas, con más de 2,5 millones de maestros en servicio, y entonces habría que pensar en un modelo de formación continua que superara la inercia de la capacitación en cascada. Es decir, en otros modelos iban los secretarios de Estado a una capacitación, de ahí se manejaban a los equipos técnicos de las secretarías, de ahí bajaban a las coordinaciones estatales, de ahí bajaban a las regiones, de ahí a las zonas de supervisión, y de ahí en 1 hora y media en un consejo técnico le daban la información a los profes y le daban el programa. Es decir, no le llegaban, era un engaño, pues, para decirlo de otra manera. Y ahora lo que estamos buscando es un proceso que atiende varias aristas. Número 1, hacerle sentir al maestro que él no es un técnico de la educación, que es un profesional ético político del sistema educativo mexicano, que en sus manos está la transformación social de nuestro país y que para eso la educación juega un papel coyuntural de esta transformación, pero para esto requerimos transformar los modelos de enseñanza, comillas, dejar de pensar en la enseñanza como un acto de transmisión para pensar la enseñanza como la creación de escenarios de oportunidad para aprender. Y entonces lo que yo voy a hacer no es enseñar lo que hay que aprender, sino enseñar a aprender. Es enseñar a que el chico haga uso de estrategias de su imaginación, que cometa ensayos, que busque muchas maneras, que se equivoque las veces que necesite, pero que sea él quien ponga a prueba muchas estrategias de cómo resolver situaciones, problema que la vida le convoca. Y entonces pasamos de transformar el proceso de formación continua con lo que llamamos acá en México la Dirección General de Formación Continua, que empieza a transformar 2 líneas de trabajo. Uno, que son las acciones de formación continua que tienen a la vez valor y puntaje para que el maestro concurse para el reconocimiento social, es decir, para que escale verticalmente u horizontalmente, para estímulos económicos de manera horizontal, para niveles salariales a nivel horizontal o a nivel vertical para que ascienda en escala en puestos de un docente a un subdirector a director, de director a asesor técnico, supervisor, jefe de sector, etc. Entonces, hay estímulos horizontales y hay estímulos verticales donde se le convoca al maestro a prepararse. Es decir, no está obligado a ir a tomar la capacitación. Son cursos que están orientados desde esta lógica didáctica, donde ya no va a haber tema 1, tema 2, tema 3, sino hay también nudos problemáticos, una serie de cuestionamientos, el trabajo en equipo entre los docentes, el escrito que da cuenta de su sentir, de su pensar, de cómo está imaginando el asunto educativo, es decir, un poco la didáctica no parametral aplicada en la formación continua de los docentes a partir de las acciones formativas. Esa es una. La otra es las intervenciones formativas que tienen que ver con el acompañamiento in situ, es decir, se trabaja un tipo taller que el maestro vaya aplica en las aulas
regresa al curso, socializa los hallazgos, las dificultades y tiene un proceso de acompasamiento, diríamos, de diálogo horizontal, no para ir sobre el maestro, sino ir caminando juntos en ese ir descubriendo paulatinamente o junto con él, conforme se va dando la circunstancia en cada grupo, porque cada grupo será distinto, y entonces en función de eso, el maestro va comprendiendo finalmente, tanto de manera individual como de manera colectiva, en los grupos de intervenciones formativas, que son grupos pequeños de 10, 12 maestros, máximo 20, y que tienen un asesor que también está siendo formado en este proceso que tu servidor y el señor director de Educación Superior ha tenido a bien arriesgarse a plantear como una política de nuestro organismo, que es la formación de formadores. Eso no está diríamos, en la política nacional, no aparece en ningún rubro, pero en el Estado de México, nuestro director, con la participación de tu servidor, que ahora aquí se comparte, le apostamos a que el formador de los docentes tiene que ser el primero que tiene que estar trabajando este nuevo proceso de formación, cambiando el chip para no repartir lecturas y exponerlas con diapositivas, sino la lectura ahí está y se usa desde otro lugar, que es la circunstancia de formación del sujeto. Y entonces tenemos diplomados, coloquios, congresos internacionales y una serie de acciones de formación continua para los formadores de formadores. Y de esa manera trabajamos de manera horizontal, evitando la cascada, para trabajar directamente con los colectivos de docentes, con los directores, con los supervisores, que habían sido el principal obstáculo para desarrollar los proyectos. Ahora ellos también están viviendo un proceso de transformación genuino, pensando que no van a ir a supervisar, sino van a ir a acompañar procesos de intervención pedagógica y aprender junto con sus directores y aprender junto con sus maestros, y no decirles, pues ahí pon alternativas que te saquen del problema. No te dijo nada, sino ahora ir a aprender con ellos cómo le estamos haciendo para superar las inercias todavía que tenemos en las escuelas, y que los padres de familia por otro lado nos presionan, y que los políticos por otro lado nos pueden estar presionando. Entonces habrá que establecer un proceso de formación horizontal, democrático, abierto, respetando la voluntad del docente, que él tenga deseo de participar y no se le obligue a ir. No sé si me explico acá, es decir, si vas obligado, vas como a fuerza, como que tengo que venir a cumplir. No, se generan escenarios de oportunidad. Quien quiera venir se va a donar en su tiempo y en su espacio para ir transformando su manera de pensar, y por lo tanto su acción didáctica también tenga un sentido axiológico, ¿no? Con valor. Y ahí buenísimo. Y ahí nos has venido explicando también cuáles son, que hay como una suerte de espacios, digamos que estas comunidades de saber se dividen también como en ciertos grupos. Entonces hay comunidades de saber con los padres, hay comunidades de saber con los maestros, obviamente la idea de comunidad de saber con los mismos niños y niñas. Y aquí nos pasa lo mismo. O sea, es que me siento así como que de verdad que por eso es que estos discursos nos vienen muy bien, porque yo creo que si no es por tu acento, sentimos que estamos hablando de Colombia. O sea, estas formaciones a escala acá también funcionan lo mismo. A veces hacemos el símil de pensar en los sellitos que se ponían en la escuela, que todavía se usa, y es que el profesor que no moja el sellito, al último niño el sellito le llega así como borroso, ya no sabe ni qué fue. Más o menos es lo que pasa con la formación a escala, ¿no? Y es que hay uno que recibió toda la información, esa información corre, y al último que le llega una cosa medio borrosa y dijeron que hagamos algo distinto. Y eso fue todo, y ese profesor no tiene ni idea de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, digamos que también tenemos de alguna manera esa lógica en algunos espacios de formación, aunque nosotros hemos avanzado también en algo que llamamos acompañamiento situado, que tiene que ver con eso, con ir a las escuelas, estar con los profes. La universidad pedagógica ha estado muy cercana, digamos, a esos procesos. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. Gabriel, las cartillas. La cartilla es un instrumento que acompaña la tarea del profesor.
Aquí, por ejemplo, en las escuelas rurales resulta fundamental para el profe tener una cartilla, pues sobre todo si tiene multigrado, como que siente que la cartilla es su mano derecha, o sea, y ha sido muy criticada justamente porque condiciona, direcciona, pero yo viendo estas cartillas de ustedes, es que son otra cosa. Yo quiero decirle a los oyentes algunos títulos. Miren, hay una cartilla que se llama Múltiples lenguajes. Hay una cartilla que se llama Nuestros saberes, proyectos comunitarios. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la propuesta de acompañamiento al profe desde estos elementos de cartillas en la escuela? Bien, decir primero que se parte de un programa nacional que se llama Programa Sintético, que propone ahí los ejes articuladores, los 7 principios, los 4 campos formativos, y que deriva del concepto de ciudadano que deseamos formar de la reforma 2019 del tercero constitucional. Ahí se plantea incluso el cambio del concepto de educación de calidad por educación de excelencia, recuperando la diversidad de saberes y conocimientos que el estudiante pudiera estar aportando. Es una nueva concepción. Pero de ahí el docente en colectivo diseña lo que acá estamos llamando el programa analítico. El programa analítico, que ya no es por materias, sino es una planeación que responde a las condiciones y características del contexto donde está inserta la escuela. Entonces, esa planeación se tendría que estar, es decir, el programa nacional se ajustaría a través del programa analítico elaborado en el colectivo de docentes para responder a las circunstancias de cada una de las comunidades donde va a desarrollarse. De ahí entonces se desprende lo que es la planeación didáctica de cada uno de los docentes en el marco de responder a estos elementos de diversidad de los estudiantes, reconociendo primero que no podemos homogeneizar la enseñanza ni un contenido porque no todos los estudiantes responden de la misma manera y al mismo tiempo. Habría que atender un principio que es la diversificación curricular y otro es los ajustes curriculares, es decir, ajustar los niveles de exigencia del logro de ese saber, ¿sí estamos?, al nivel de posibilidad de respuesta que tiene el estudiante. Entonces no puedo evaluar igual o con el mismo instrumento a todos los estudiantes de mi grupo, sino ir evaluando el proceso de alcance que cada estudiante tiene según su ritmo y su tiempo para aprender. Y esto implica un mayor esfuerzo didáctico, metodológico para cada uno de los maestros, porque si de por sí en un grupo donde es un solo grado, hay una curva de Gauss, donde tenemos niños por abajo del perfil, niños que van en el grueso del grupo y otros niños poquitos que van por arriba del perfil, por lo menos tenemos 3 niveles de respuesta en un grupo. Ahora imaginémonos en un grupo multigrado. Yo fui maestro de grupo unitario, yo tenía niños de primero a sexto grado en una zona rural marginada y entonces para mí, ¿cómo traducir el programa para hacer acciones didácticas que atendieran a todos a la vez sin descuidar particularidades y especificidades de cada uno? Entonces yo tenía que redoblar esfuerzos por la noche y hacer guiones didácticos efectivamente con consignas indicativas y preguntas problematizadoras para trabajar esto monitoreando. El equipo de quinto y sexto grados ponía a un niño que monitoreara el trabajo de este grupo con una tarjeta que era su guión que suplía al maestro. Esta tarjeta que derivaba de la planeación didáctica, por llamarle de alguna manera, y que yo me dedicaba como docente a los niños menos favorecidos o a los que más atención reclamaban. Entonces, los niños de los primeros grados de la educación básica reclaman mayor presencia del maestro por el diálogo personalizado que tienes que estar trabajando y la situación de ese aprendizaje con menor complejidad en este marco de la complejidad creciente. Tú determinas hasta qué nivel de logro puede alcanzar un chico que está en este proceso y qué nivel de logro puede alcanzar este chico que está en este otro proceso, aun cuando los tengas en el mismo espacio áulico. No sé si me logro explicar. Entonces, la cartilla tiene un papel fundamental, que es orientar los procesos, no de contenido, sino los procesos de complejidad creciente de los múltiples saberes, ¿sí?, de los diferentes campos de formación, según las potencialidades que tiene cada estudiante en lo individual
y a nivel grupal. Por eso trabajas actividades grupales, actividades de equipo, actividades plenarias, actividades individuales, donde tienes la oportunidad de ir como valorando, más que evaluando, valorando los niveles de logro y avance en sus niveles de respuesta y argumentación que cada estudiante puede estar dando. Que los maestros dicen, es más trabajo. Les digo, no es más trabajo, el trabajo en tiempo es el mismo, solo que hay que trabajar de manera distinta, vamos a organizarnos de manera distinta para que el docente tenga de entrada la conciencia de sí, que no puede enseñar un tema igual para todos los estudiantes, que no les puede hacer la misma pregunta a todos, que tiene que diversificar sus preguntas con grados de complejidad creciente. Entonces, estas adecuaciones acá, en el marco de la atención a la diversidad, en el marco de la inclusión educativa, los maestros reciben acompañamiento, asesoría, para que no se les presente como tan complicado el asunto, que de pronto sí es muy complejo, porque no es fácil atender una diversidad de respuestas en un mismo grupo, y que de pronto los mismos niños se desesperan. A ver, si me lo voy a explicar. Hay una tarea grupal en un proyecto como estos que citas, donde hay niños de diferentes niveles de respuesta. Y los que están más avanzados, al ver a sus compañeros que no logran dar respuestas, se desesperan y terminan haciéndole el trabajo al chavito de acá. ¿Sí me explico? O sea, terminan, se desesperan. No, pues sabes que así no, ya se lo hace. Y entonces tenemos nosotros que luchar contra estas actitudes para impulsar una actitud solidaria del trabajo compartido, del trabajo solidario, de la ayuda mutua, de la solidaridad, del enseñarnos, del donarnos. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con valores se tienen que recrear desde el ámbito del aula, desde el principio de los procesos, que no es menor el tema, es muy complejo y además complicado, pero que estas cartillas juegan un rol de orientación como principio no determinista, vamos. Le vuela la cabeza al profe. O sea, definitivamente le revoluciona la cabeza al profe, porque muchas veces queremos encontrar en la cartilla el recetario. O sea, dígame qué hago, dígame cómo lo evalúo, dígame cómo lo pongo, y pones tú sobre la mesa una cantidad de cosas, pero ya se nos acabó el tiempo, y eso que nos fuimos con 2 programas, pero fabulosa esta charla. No sin antes decir que agradecemos mucho, toda la charla, pero este último elemento que me parece muy clave, que tiene que ver con romper también en esa idea que tenemos como profes de que esta psicologización de la escuela, por decirlo de alguna manera, que nos dijo que todos los niños de 7 años piensan igual, pues es una lógica que no es así, que ahí hay unos niveles de complejidad que están abrazados a muchas cosas, a los contextos, a las capacidades, a los intereses, incluso a las posibilidades de cada niño de interpretación, pero incluso a la relación del niño con el conocimiento. Hay niños, si hablamos de las inteligencias múltiples o otras posturas, que tal vez son más buenos para matemáticas, otros para lenguaje, otros para, eso depende de muchas cosas, y romper esta idea psicologista de la escuela de pensar que porque armamos unos grados con las mismas edades todos se van a comportar de la misma manera, pues creo que eso también le pone un reto al profe. Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado en estos 2 programas fabulosos. Ojalá yo ahora te escuchaba y pensaba, oye, qué chévere tener un programa con profes que estén haciendo el ejercicio, con padres de familia, con niños y niñas que puedan hablar de cómo viven su escuela. Pero esos son diálogos que vamos a seguir teniendo. Un abrazo desde Colombia muy grande y de agradecimiento por este tiempo que nos has regalado el día de hoy. A nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y en la página de la Pedagógica Radio para seguir este y otros convites. Y nos vemos en un próximo convite. Legado Orlando Falz Borda. Cultura anfibia. Me enseñaron el sentido de lo que es la cultura anfibia, porque salía con ellos pues para ver cómo era que cazaban, el uso del machete, el uso del cuchillo, el anzuelo, todas las técnicas de la atarraya y las diversas formas que toma para la pesca. Y esa combinación de artes anfibio es una especialidad que solo nuestra gente tiene. A mucho honor, gente inteligente, gente bien preparada técnicamente para su ritmo de vida.